En esta presentación veremos la demostración y las aplicaciones más relevantes de la ley fundamental de la hidrostática. En cualquier punto al interior de un líquido en reposo, hay presiones iguales en todas las direcciones y sentidos. En el siguiente video se muestra este hecho. Usaremos este manómetro de agua que tiene un diafragma de hule flexible para mostrar que la presión en un fluido es independiente de la dirección. Cuando el diafragma se sumerge en un recipiente con agua, el manómetro indica que la presión aumenta con la profundidad. Cuando el diafragma se mantiene a una profundidad constante y se rota hacia diferentes direcciones, la lectura del manómetro permanece constante. La presión en el agua es la misma en todas direcciones. Si se sumerge un cuerpo en un líquido en reposo, las presiones del fluido alrededor del cuerpo se traducen en fuerzas perpendiculares a las superficies sumergidas de este. En particular, si una de las caras del cuerpo es vertical, la presión del líquido sobre esa superficie será horizontal y la fuerza aplicada también lo será. La presión del líquido sobre la pared del recipiente que lo contiene es perpendicular a la pared. El líquido presiona la pared, la cual ejerce sobre aquel una presión igual y opuesta. Si se hace una perforación en un recipiente lleno de un líquido en reposo, sale de ella un chorrito con dirección inicial perpendicular a la superficie de la pared. En puntos pertenecientes a un mismo plano horizontal dentro de un líquido, las presiones son iguales. El cálculo de la presión en cada plano horizontal y su dependencia de la profundidad son determinados por la ley fundamental de la hidrostática. En la figura superior se muestra un líquido de densidad ρ en reposo dentro de un recipiente. Considere un volumen imaginario de ese líquido, de área basal A y altura h. En la figura inferior se muestra el diagrama de cuerpo libre del volumen imaginario. Las fuerzas aplicadas sobre este son: P sub 0 multiplicado por A es la fuerza aplicada al volumen por la presión atmosférica P sub 0 sobre la cara superior, que está en contacto con la atmósfera. P de H multiplicado por A es la fuerza aplicada al volumen por la presión en la cara inferior del volumen imaginario P de H, a una profundidad H dentro del líquido. W es el peso del líquido dentro del volumen imaginario. Como la superficie está en reposo, el volumen imaginario está en equilibrio de fuerzas. Luego P de H multiplicado por es igual a P sub 0 multiplicado por A, más W. Reemplazando y despejando, se llega a una expresión donde el área se puede simplificar. De ahí se deduce que la presión en la cara inferior del volumen imaginario P de H es igual a la presión atmosférica P sub 0 más ρ multiplicado por G multiplicado por H. Esta última expresión se conoce como la ley fundamental de la hidrostática. En el siguiente video se ilustra este concepto. Este es un medidor electrónico de presión que tiene un sensor en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, la presión aumenta y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Cuando el medidor de presión se coloca dentro de una columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad del sensor. Si reemplazamos el agua de la columna por alcohol, el cual tiene menor densidad que el agua, ¿cómo será afectado el valor de la presión? El valor de la presión es menor para el alcohol que para el agua a la misma profundidad, pero es todavía proporcional a la profundidad. Como consecuencia de este resultado, se puede demostrar que la diferencia de presión entre dos puntos dentro de un líquido en reposo a distintos niveles es igual a la densidad del líquido ρ, multiplicado por la aceleración de gravedad g, multiplicado por la diferencia de profundidad entre ambos puntos. En el caso de tener un tubo lleno de líquido inclinado con un ángulo θ respecto a la horizontal, como el de la figura, la presión en un punto determinado se calcula tomando la altura vertical respecto del nivel del líquido.
Así, para el punto A, la presión será igual a la presión atmosférica más el producto de ρ por G, por la altura del nivel del agua, que es igual a la longitud de agua en el tubo por seno de θ. En el siguiente video se ilustra esta situación. Este es un medidor electrónico de presión con un sensor de presión en el fondo. Al soplar sobre el sensor a través de un tubo, aumenta la presión y se activa una barra luminosa cuya longitud es proporcional a la presión en el sensor. Usaremos esto para mostrar cómo la presión en una columna de agua cambia con la profundidad. Conforme el sensor se sumerge más en la columna de agua, la barra luminosa muestra que la presión aumenta en proporción directa a la profundidad. ¿Qué pasará con la barra si inclinamos la columna de agua por un cierto ángulo? Al inclinar la columna de agua, el valor de la presión se reduce. La longitud de la barra es todavía igual a la profundidad vertical del agua encima del sensor, como lo muestra esta línea. En el caso de los lagos de la figura, existe mayor presión en el fondo del lago de la izquierda, pues la profundidad del agua en el fondo es mayor que la del lago de la derecha. Esto puede resultar difícil de entender, pues en el lago de la derecha hay mayor cantidad de agua que en el de la izquierda. Sin embargo, de acuerdo a la ley fundamental de la hidrostática, la presión en el fondo de cada lago no depende de cuánta agua haya encima de él, sino de su profundidad. En el siguiente ejemplo, conocido como la paradoja hidrostática, se ilustra nuevamente este punto. Considere 3 recipientes de igual área basal y de formas diferentes. Se llenan con un líquido hasta el mismo nivel, de manera que la profundidad del fondo sea la misma para los 3. Como los recipientes tienen formas diferentes, los volúmenes de líquido en ellos también son necesariamente diferentes. Al medir la fuerza aplicada sobre el fondo por el líquido, se puede comprobar que resulta igual en los 3 recipientes. En virtud de la ley fundamental de la hidrostática, como la profundidad de los fondos de los 3 recipientes es la misma, la presión del líquido sobre ellos también lo es. Como además las 3 áreas basales son iguales, la fuerza aplicada por el líquido sobre el fondo tiene igual magnitud para los 3 recipientes. Se denominan vasos comunicantes a un conjunto de recipientes comunicados entre sí por su base. Así, si se vierte uno o distintos líquidos en uno de ellos, estos se distribuirán entre todos los recipientes. Cada uno de los recipientes o vasos pueden tener distintas formas. La distribución de los líquidos entre los recipientes se produce de manera que las presiones en los fondos de todos ellos sean iguales. Si se llena uno de los recipientes de un conjunto de vasos comunicantes con un único líquido, este se distribuirá de manera de alcanzar el mismo nivel en todos los recipientes, independiente de su forma. En virtud de la ley fundamental de la hidrostática, como la presión tiene que ser la misma en el fondo de todos los recipientes, la profundidad de ellos debe serlo también, lo que obliga a que todos los recipientes tengan el mismo nivel de líquido. En el siguiente video se muestra esta situación. Aquí tenemos 5 tubos de vidrio conectados a un recipiente común lleno de agua. Las alturas del agua en los 5 tubos son las mismas, a pesar de las formas y tamaños diferentes de los tubos. Al inclinar los tubos, se observa que el nivel del agua en todos ellos permanece a la misma altura. Los líquidos inmiscibles son aquellos líquidos que al ser juntados no llegan a mezclarse entre sí. Ejemplos de estos líquidos son el aceite, el agua y el mercurio. Tal como se muestra en la figura, cuando se juntan líquidos inmiscibles, los líquidos menos densos tienden a subir a la superficie y los más densos tratan de quedarse en el fondo del recipiente. Al distribuirse 2 o más líquidos inmiscibles en un conjunto de vasos comunicantes, la exigencia de igual presión en el fondo de todos los recipientes hará que el nivel de líquido en los recipientes sea necesariamente diferente. Considere un tubo abierto en ambas ramas. Si en una de ellas se echa mercurio, en las 2 ramas alcanzará el mismo nivel. Si a continuación se vierte agua en una de sus ramas, las superficies de mercurio quedarán a distintos niveles. En el siguiente video se ilustra esta situación.
El mercurio en este tubo en forma de U está en equilibrio cuando la superficie del mercurio está a la misma altura en ambos lados del tubo. Pero cuando se añade agua coloreada en un lado, los fluidos llegan al equilibrio con sus superficies a diferentes alturas. La presión en el fondo de cada lado debe ser todavía igual, pero la cantidad de fluido requerida para producir esa presión es distinta en cada lado. En el nivel de la superficie de separación entre ambos líquidos, todos los puntos de mercurio soportan una misma presión. A ese nivel se puede trazar una línea de referencia llamada isobara. Aplicando la ley fundamental de la hidrostática en las ramas 1 y 2, se pueden encontrar las expresiones para las presiones P sub 1 y P sub 2 en cada rama del tubo en U, en el nivel indicado por la isobara. Como la presión en el nivel marcado por la isobara debe ser igual para ambas ramas, se pueden igualar ambas expresiones, llegándose a determinar que el nivel de agua con respecto a la isobara en la rama 1 y el nivel de mercurio con respecto a la isobara en la rama 2 son inversamente proporcionales a sus densidades. En la figura se muestra el barómetro de mercurio de Torricelli, usado para medir la presión atmosférica. La presión en el interior del capilar se considera despreciable. La presión P sub 2 en el fondo del capilar es igual al producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la altura Y sub 2 del mercurio en el capilar. La presión P sub 1 en el fondo del recipiente abierto, es igual a la presión atmosférica P sub 0 más el producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la altura Y sub 1 del mercurio en el recipiente. Tomando el barómetro como un conjunto de vasos comunicantes, se igualan las presiones en el fondo. Desarrollando la igualdad, se llega a que P sub 0 es igual al producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la diferencia de los niveles de mercurio entre el capilar y el recipiente. De aquí se derivan las unidades de presión milímetro de mercurio y centímetro de mercurio. Considere el manómetro de la figura. En él, P sub 0 es la presión atmosférica y P es la presión absoluta. P sub man es la presión manométrica o relativa a la presión atmosférica, que es igual a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. En la figura se muestra un manómetro de mercurio que se usa para obtener la presión manométrica de un determinado cuerpo. La presión P sub 1 en el fondo de la rama 1 es igual a la presión absoluta P más el producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la altura Y sub 1 del mercurio en la rama 1. La presión P sub 2 en el fondo de la rama 2 es igual a la presión atmosférica P sub 0 más el producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la altura Y sub 2 del mercurio en la rama 2. Tomando el manómetro como un conjunto de vasos comunicantes, se igualan las presiones en el fondo. Desarrollando la igualdad, se llega a que la presión manométrica es igual al producto de la densidad del mercurio, por la aceleración de gravedad, por la diferencia de los niveles de mercurio en ambas ramas. Muchas gracias por su atención.